Hechos, capítulo 1. Perdón, los niños, sí, perdón. Niños, pasen a su clase, por favor. Bueno, mientras los niños salen, aprovecho para saludar a nuestra hermana Norma y a Jessie Daza y Graham allá en Inglaterra, y Guadalupe del Carmen Márquez, también profesora, muchos saludos. Hechos, capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 12. ¿Sí? ¿Ya están conmigo? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su heredad, de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Akeldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Bueno, lean conmigo el verso 14, ¿sí? ¿Lo tienen a la mano? Bueno, también está ahí, ¿verdad? Ok. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podríamos comenzar haciéndonos la pregunta: ¿qué hicieron los apóstoles cuando Jesús se fue? Bueno, cuando Jesús fue traicionado y aprehendido, lo abandonaron. Cuando murió, regresaron a sus labores, las que tenían antes de seguir a Jesús, desanimados, decepcionados, porque pensaron que aquel que era el maestro en realidad no había sido. Después de resucitado, no lo creían. Cuando lo miraron por varios días, por 40 días, con pruebas indubitables, seguramente estaban nuevamente muy gozosos
y mucho más confiados que antes. Ahora su maestro era alguien que ni más ni menos había vencido a la muerte, ¿se imaginan? Pero de repente el maestro anuncia otra vez que se va. Y se va. Ya estudiamos la ascensión de Cristo. A lo mejor todavía quedaron dudas, ¿no? Sí quedaron dudas, ¿verdad? Solo recordemos que en esa ascensión hay una dimensión espiritual que significa que Jesús está en la dimensión sublime y por tanto a un lado de nosotros, con nosotros, y que físicamente le esperamos. Pero cuando eso sucedió, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Qué hicieron? Leemos en el verso 12 que volvieron a Jerusalén. Ellos no eran de Jerusalén, ordinariamente no vivían en Jerusalén, ellos eran de Galilea, allá estaban sus familias, pero es importante que vayamos ubicando que durante los primeros años la comunidad de discípulos de Jesús estuvo en la ciudad capital de Judea, en Jerusalén. Regresaron a Jerusalén desde el lugar donde Jesús había ascendido. ¿Cómo se llamaba ese monte? El monte desde donde Jesús había ascendido. Aquí lo dice, ¿no? El monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo que no supera los 300 pasos que se puedan dar en un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto. Esta frase muy elegante en español de Casiodoro de Reina. ¿Qué es un aposento alto? Porque muchas congregaciones lo que han hecho es apartar un pequeño cuarto donde se pone un reclinatorio y es un lugar de oración y le llaman el aposento alto, ¿no? Entonces ya nos quedamos acostumbrados. Estaba viendo el título de una tesis que hablaba del aposento alto, como esta práctica de algunas iglesias. Una tesis, imagínense. Entonces, esta idea de que un aposento alto es un cuartito de oración. No está mal si podemos tener un cuartito de oración. Es un lugar de recogimiento que muchas veces nos puede ser como un refrigerio, ¿no? No sé ahora, pero en una de las iglesias que está en el centro histórico, había uno de estos lugares que se llamaba así, el aposento alto, y a veces abierto todo el día, bueno, al menos antes que hubiera tanta violencia, repito, no sé ahora, en cualquier hora del día que uno anduviera ahí por el tráfago del centro histórico, podía uno entrar allí, un lugar de recogimiento, había una Biblia abierta, unas banquitas con sus reclinatorios para hincarse, y ahí podía pasar uno un buen rato en oración, ¿no? Es bueno. De hecho, en aquellos años de 1974, algunos de ustedes no habían nacido. ¿Quiénes no habían nacido? Ya alzaron la mano unos que sí habían nacido, ¿eh? Bueno, allá en 1974, pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo en varias ocasiones, en varios lugares, fue coincidentemente en ese lugar donde un sábado 6 adolescentes llegamos a orar para pedir el bautismo del Espíritu Santo y esa tarde lo recibimos, 27 de julio de 1974, ya va a ser aniversario, ¿no? 27 de julio de 1974, en un aposento alto. Pero en este pasaje, aposento alto no significa eso. Si esta Biblia no tuviese el lenguaje del siglo XVI, habrían que traducir aquí,
se regresaron al segundo piso de la casa donde vivían. ¿Sí? A la recámara de arriba. ¿Sí? El segundo piso. Eso es todo. Este segundo piso, sin embargo, es muy significativo porque antes de la Pascua, que fue la última de Jesús, le dijo a sus discípulos, a dos de ellos, vayan a la ciudad y donde vean a un hombre que le tocó hacer la tarea que hacen normalmente las mujeres, ir por el agua, ¿sí? No había agua entubada en las casas, ¿eh? Las mujeres con cántaros tenían que ir hasta donde estuviera el pozo o la fuente, la casa. Donde vean un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y en la casa donde entre, digan, preparen aquí para que el maestro celebre la Pascua. Ese es el lugar. Era la casa de una mujer llamada María, madre de un discípulo que será un discípulo de Pedro, primero de Pablo y después de Pedro, de Bernabé también, que se llamó Juan Marcos y a quien se atribuye la autoría del segundo evangelio. Esa casa, repito, era la casa de María, la madre de Juan Marcos, secretario de Pedro y autor del segundo evangelio. Ahí Jesús celebró la cena última de su vida, la fiesta de la Pascua. Cuando los discípulos, temerosos ante la persecución, pensando que así como al maestro lo habían asesinado, podrían ellos correr la misma suerte, se escondían en esa casa. En esa casa donde estaban cerradas las puertas y las ventanas, cuando de repente Jesús resucitado se apareció. ¿Se acuerdan? Lucas 24. Y ellos pensaban que veían un fantasma y se asustaron. El judaísmo tardío tal vez ya empezaba a creer en fantasmas, pero Jesús les dice claramente, no soy un fantasma. Los fantasmas, entre corchetes, no existen. Los espíritus, por lo pronto, no tienen carne y huesos. Como ven que yo tengo, tóquenme, véanme, soy yo mismo. ¿Recuerdan que comió con ellos? Lucas 24, ya lo estudiamos. Bueno, en esa casa se reunieron al regresar del Monte de los Olivos, tras contemplar la ascensión de Jesús. Allí estaba la comunidad reunida. Era una casa grande, probablemente la hermana María pues tenía un poco de dinero, una casa donde hay 120 personas, no es un departamento del Infonavit, ¿verdad? Ahí estaban reunidas. ¿Sí leyeron que dice aquí como 120 personas? ¿Sí? Los apóstoles, por supuesto, otros discípulos, las mujeres también. Ya vamos a ver cómo en la perspectiva de Cristo, la mujer y el hombre son iguales en dignidad, ¿no? En Cristo no hay esa diferencia, así como no hay diferencia entre gentil y judío, tampoco hay diferencia entre hombre y mujer. Los cristianos que sigamos la Biblia de cerca, no necesitamos al feminismo radical, ¿no? No es que no reconozcamos que la mujer ha sido maltratada a lo largo de la historia, claro que sí, pero eso no es ni lo que la Biblia enseña, ni lo que Cristo dijo. Lo que Cristo enseñó es que ante Él todos somos imagen de Dios, todos somos discípulos, todos somos hermanos y todos somos ungidos del Espíritu Santo, templo de Dios, todos, ¿no? Y acuérdense que en la gramática todos incluye hombres y mujeres. No necesito decir todos y todas y todes menos, ni personas y personos, ¿no? Todos incluye todos. A ver, levanten la mano todos. Ahí está, eso es todos. Eso es gramaticalmente correcto, ¿no? Todos somos iguales ante el Señor. Estaba también María, la madre de Jesús,
y se menciona en el mismo nivel que los demás creyentes allí reunidos. No se menciona como si ella fuese la líder, la corredentora, la salvadora, la que daba las órdenes allí. Simplemente ella, con las otras mujeres, con los apóstoles y como con 120 hermanos, están allí en esa casa, en ese segundo piso o primer piso, si contamos la planta baja, un primer piso de la casa, ¿no? Y la pregunta que yo les hacía, ¿y qué estaban haciendo cuando Jesús se fue? Bueno, estaban haciendo planes de cómo conquistar el mundo, ¿verdad? Estaban trazando objetivos, metas, estrategias, alianzas, capacitación, financiamiento, porque era una tarea muy grande. ¿Sí o no? No estaban haciendo eso. Y no es que sea malo hacer eso, no es que no sea necesario hacer eso, lo es. Lo es siempre y cuando lo hagamos en su lugar. ¿Qué es su lugar? Primero, que la administración nunca está para usar a las personas. Las escuelas actuales de administración, todas, buscan la mayor utilidad, la mayor ganancia, y una manera de lograrlo es explotar, no se les llama ya personas, se les llama recursos humanos. O sea que ustedes son recursos humanos, ¿no? Esa es la administración pagana de nuestro tiempo, ¿no? El segundo error es limitar los fines a lo que tengamos. Eso es incorrecto. Los fines, la visión, lo que debe de ser, es independiente de lo que tengamos. Lo que tengamos no determina nuestros fines. Nuestros fines son lo que Dios nos ha puesto como orden, como visión, y Él nos proveerá lo que se necesite, ¿de acuerdo? Porque nuestro gobierno dice, pues hay tanto dinero, entonces no podemos ayudar a todos. Entonces, los fines se limitan a los medios, y las personas, especialmente los pobres, se quedan en la miseria, ¿no? ¿Cuáles son los fines del Estado, los fines de las leyes, los fines de la justicia, los fines de la iglesia? Eso no se pueden perder de vista, haya o no haya dinero, porque eso es lo primero, ¿no? Pero también la administración en su lugar, porque ¿qué fue primero? Primero trazamos un plan estratégico para cumplir la misión de ir a predicar a toda criatura, o primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es primero? Primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque nuestros errores, o algunos de nuestros errores como congregaciones son, hermanos, vamos a tener una junta para hacer planes. Y ya discutimos los planes, escribimos los planes, nos agarramos del chongo por los planes. Y luego decimos, vamos a orar para que el Señor bendiga nuestros planes. Hermanos, el Señor no es nuestro criado. El Señor no está para bendecir mis planes. El criado soy yo. Yo estoy para buscar cuáles son los planes de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Esto como congregación, pero también como personas, ¿eh? Como persona, usted comienza a tomar sus decisiones, planifica su futuro, se emociona con todo lo que quiere lograr, escoge pareja y luego dice, Dios bendice mis planes. Bendícenos como pareja, bendice lo que voy a hacer, bendice mi negocio. Y es más, para que amarre, pastor, venga a orar por mi negocio, venga a orar por mi carro, venga a ungirlo con aceite, venga a echarle agua bendita. ¿Ven que ponemos las cosas al revés? Dios no está para bendecir nuestros planes, no. Nunca ore usted de esa manera. Señor, ¿cuáles son tus planes? Pongámonos en oración y hasta no saber cuáles son, mejor no hagamos planes. Primero, y eso es seguro porque está escrito aquí, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere si no me inunda su amor?
si no me inunda Él como persona que está en comunión conmigo. ¿Sí se entiende eso? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? Porque Él es una persona que vive en mí y que está en íntima comunión conmigo. Por eso es posible saber lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, no están estos discípulos allí haciendo planes. ¿Qué estarán haciendo? Peleándose, porque había muchas cosas que recriminar, ¿no? Oye, Pedro, ¿tú qué? ¿Tú negaste al Señor? ¿No le podrían haber reclamado eso? Bueno, pero tú, Juan y Jacobo, son unos enojones. ¿No querían estar en primer lugar ustedes? ¿Sí? Ah, sí, pero ustedes, ¿qué dicen? Todos salieron huyendo aquella noche del huerto. Todos podrían estarse jaloneando de los pelos, ¿no? ¿Ustedes creen que estaban peleando? Bueno, el texto dice que estaban peleando. ¿Podría Dios haberlos bendecido si estaban peleando? ¿No dice aquel salmo? Miren qué bueno y delicioso es que los hermanos habiten en armonía. ¿Sí o no? ¿Sí? Qué bueno y delicioso es que los hermanos habiten en armonía. Bueno tiene que ver con la bondad, con el bien. Porque el siguiente verso de ese salmo, que es el 133 en la numeración hebrea, es que es como el buen óleo que baja de la cabeza de Aarón. ¿Qué significa eso? El óleo es el aceite. Y el sumo sacerdote Aarón fue nombrado sumo sacerdote a través de la unción, es decir, se le derramó aceite sobre la cabeza. Y dice, el aceite que baja por la barba hasta el borde de la vestidura. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. El Espíritu Santo, que es ese aceite, que desciende desde la cabeza y llega al borde de la vestidura y comienza a ungir el cuerpo, baja de la cabeza cuando el cuerpo está unido a la cabeza. Podemos estar unidos a la cabeza, peleados entre nosotros mismos, ¿verdad que no? O sea, si esta mano se pelea con esta mano, una de las dos no obedece a la cabeza. Si un ojo se me va para acá y otro para allá, uno de los dos no obedece a la cabeza, ¿no? Los miembros de mi cuerpo que obedezcan a la cabeza están en unidad, están coordinados, ¿no? Entonces era importante que estos discípulos estuviesen allí esperando, pero no divididos, no peleados y, como ya dijimos en el primer punto, no haciendo planes y estrategias, preocupados por las finanzas, ¿no? ¿Qué se necesita para alcanzar el mundo? Dinero, ¿no? A ver, si usted quiere hacer un partido político que ahora sí, ¿qué necesita? Dinero, ¿no? Para ganar las elecciones de un solo distrito usted necesita más de 300 millones de pesos, nada más para la campaña, ¿no? ¿Qué se necesita para dominar el mundo? ¿Quiénes dominan el mundo, de hecho, ya? Los grandes capitales, las corporaciones transnacionales, ¿no? Los hombres más potentados. Entonces es posible que la iglesia caiga en esa tentación. Hermanos, para cumplir la gran comisión necesitamos dinero para pagar televisión, para pagar radio, para hacer campañas, para hacer viajes, para hacer canales de internet. ¿No necesitaríamos mucho dinero para eso? ¿Sí o no? Eso es lo que primeramente necesitamos. A ver, voy a repetir otra vez. Lo que prioritariamente necesitamos para cumplir la tarea de ir a todo el mundo y dar el testimonio de Jesús es dinero. ¿Sí o no? Entonces, ¿con qué nos vamos a financiar? Necesitamos comprar lugares de reunión,
necesitamos transportes, necesitamos canales de televisión, estaciones de radio, si se puede un helicóptero para llegar rápido, ¿no? ¿Ya van a ofrendar para mi helicóptero o no? Bueno, que usted se ría, hay iglesias en México que sí están ofrendando para que el pastor tenga su avión privado. Me están dejando atrás, hermanos. Lo primero que necesitamos es dinero. Entonces podemos imaginar a esta primera iglesia preocupados. Pues el Señor nos dejó una tarea, pero no nos dejó nada. No nos dejó dinero. Judas el tesorero se robó todo, ya se ahorcó, ya no tenemos ni tesorero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No. Aquí dice que proclamemos riqueza y riqueza. Entonces los primeros discípulos estaban orando para que la abundancia llegara. Estaban en armonía con el universo para que la energía fluyera. Ya me cambié de iglesia, ¿verdad? Ya me cambié hasta de libro, creo. Me fui a la metafísica. No, hermanos, no estaban hablando de dinero, ni mucho menos de que Dios quería que fueran ricos. A ver, es buen momento para preguntar. ¿Dios quiere que usted y yo seamos ricos? Ay, qué mala noticia. ¿Dios quiere que usted y yo seamos ricos? Al menos como voluntad general, no. A lo mejor Dios quiere que uno de ustedes sea rico, ¿verdad? Y que compre un edificio para la iglesia. Pero la voluntad general de Dios no es que todos seamos ricos, ni es prioridad de Dios. ¿De qué sirve que yo tuviera muchos millones, pero mi corazón no haya cambiado? ¿En qué me gastaría mis millones? Malgastados, ¿no? Me perdería tal vez, ¿no? O sea, no estaban orando por riqueza, no estaban preocupados por las finanzas. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Ya sé qué estaban haciendo. Guerra espiritual. Pues sí, porque miren, Jesús había ido, según dice el credo, ¿no?, a los infiernos, entonces ya había vencido al diablo y ahora que Jesús no estaba, las potestades estaban ahí encima de ellos atacándolos. ¿Cómo van a ir a predicar a Jerusalén, a Samaria, a otros lugares, si allá hay potestades demoníacas? Según esa doctrina, no se puede ir a predicar a un lugar si antes no atamos a esas potestades demoníacas, ¿no? Por eso, algunas iglesias, en vez de reunirse a orar para decir lléname del Espíritu Santo, se reúnen a hacer oración de guerra. ¿Y qué es la oración de guerra? Pues ponerse a dar gritos, ordenando que los demonios se vayan, amarrándolos, atándolos, o yendo a los lugares con distintos ritos, como echar aceite o dar vueltas, atar demonios. Hay algún capítulo en la Biblia, tan siquiera un versículo que diga que estos discípulos, en este pasaje o en cualquier otro del Nuevo Testamento, salieron a hacer guerra espiritual. ¿Hay un pasaje que diga algo parecido? No, entonces no estaban haciendo guerra espiritual, no estaban proclamando riqueza, no estaban peleando, no estaban preocupados por los planes del dinero. ¿Qué estaban haciendo? Aquí lo leímos en el verso 14, ¿no? Entrados al aposento estaban los apóstoles. Y aquí nos da la lista de 11. A ver, véalos conmigo. Ahí se quedaron a vivir Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos son? 11. Y bueno, contestando a nuestra pregunta, ¿qué estaban haciendo? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego.
perseverar, mantenerse, ser constantes, no desanimarse, estar orando. Bueno, yo quisiera invitar a la congregación a valorar su perseverancia en los cultos. ¿Qué quiero decir? Bueno, primero a los hermanos que están a la distancia y que por esa misma razón de la distancia no pueden venir, porque están en otro país, están en otra ciudad de este mismo país. Sin embargo, sí quiero hacerles un llamado, que antes de las 11 de la mañana estén listos y sentaditos frente a la pantalla donde van a participar en el culto. ¿Sí? Porque a veces quienes no vienen dicen, bueno, yo lo veo en mi computadora, en mi teléfono, en mi televisión. ¿Sí? Pero mientras, pues está haciendo el café, friendo los frijoles, haciendo un montón de cosas. Pero no está en lo que está. No está en lo que está. ¿Acaso ver la transmisión del culto nos permite o debería permitirnos no concentrarnos en la reverencia, en la entrega, como Dios merece? Insisto, si un joven le pide matrimonio a una mujer y está distraído y está haciendo otra cosa y ni siquiera le está dando la importancia, ¿cómo se va a sentir ella? ¿Qué le va a contestar? ¿No? Si él está, por ejemplo, con su teléfono contestando mensajes. Oye, ¿y te quieres casar conmigo? Espérame, es que me está escribiendo, quiere. ¿Qué va a decir? Ay, sí. Pues no. O sea, entonces, ¿por qué vamos a estar en el culto haciendo otras cosas? Aunque usted esté en su casa, por favor, siéntese, cante, lea la Biblia, haga oración, oiga los avisos y escuche la predicación. ¿Sí? Por favor. Hermanos que vienen, bueno, los que pueden venir y no vienen, ahora siguen los que pueden venir y no vienen. Hay que perseverar. En las épocas de mayor confinamiento, y no paso por alto que estamos en la quinta ola, y que llegamos a una cantidad de contagios mayor que la primera ola, eso es cierto. Pero también tenemos algunas ventajas, ¿no? La mayoría estamos vacunados, bueno, yo no porque es el chip del anticristo, pero la mayoría está vacunado, ¿verdad? Ya se ha recuperado y entonces tenemos un lugar ventilado, un lugar espacioso. Pero digo, en los peores días del confinamiento, pues definitivamente estábamos encerraditos en casa, no había de otra, ni siquiera teníamos culto presencial. En el momento en que se vuelve a convocar el culto presencial, deberíamos alegrarnos porque se supondría que habríamos valorado esa necesidad de vernos, de estar juntos, de cantar aquí mismo y no solo en la transmisión, ¿o no? Pero ¿saben cuál es uno de los peligros? Bueno, yo iba a la iglesia cada domingo pero ya descubrí que verlo desde mi camita es más cómodo, ¿no? O que verlo después, ¿no? Es más, me salto y me voy hasta la predicación. Sí, porque hay hermanos que hacen eso, se saltan todo el culto, se van hasta la predicación. No, si pueden venir, vengan. Porque Dios sabe si pueden o no pueden, Nosotros no sabemos. Pero Dios que sí sabe, ¿cómo se sentirá? O sea, a ver, hijo, tú podías ir y mira, prefieres estar ahí en la comodidad. ¿Eso agradará mucho a Dios? No, ¿verdad que no? Y no es que seamos legalistas, No es que pensemos que el domingo es diferente a los otros días, pero sí el domingo tenemos la oportunidad de estar reunidos,
Y entonces Dios, que conoce nuestro corazón, sabe cuánta disposición tenemos, y parte de esa disposición se manifiesta cuando hay posibilidad de ir, pero prefiero no ir. Yo recuerdo desde los años 70 un reportaje de iglesias en Estados Unidos, donde desde aquellas décadas la gente llegaba al culto en automóvil, no se bajaba del automóvil, era como el autocinema, había bocinitas, ahí oía el culto, ahí pasaba el de la ofrenda, y todos en pijama en el carro, y ya se acababa el culto y se iban a su casa. Realmente eso me conmocionó, porque yo decía, qué falta de ganas, ¿no? De compromiso, ¿cómo se dice en mexicano? Qué pachorrudez, ¿no? Y nosotros vamos haciendo casi lo mismo. Gracias a Dios por la internet, por aquellos que no pueden venir, por el tiempo que nosotros no pudimos venir. Pero que no se convierta ahora en un defecto por el cual prefiero no reunirme. Así que, por favor, jalón de orejas, hermanos. Y los que vienen, hermanos, lleguen temprano. Temprano. Yo sé que varios llegaron tarde, así que no sienta que nada más se lo estoy diciendo a usted. Lleguemos temprano. Todos lleguemos temprano. Cuando usted trabaja en uno de esos trabajos que hay que checar tarjeta, ¿qué pasa cuando llega tarde? Le descuentan, ¿o no? Cuando empezó el culto oramos, Señor, descuéntales bendiciones a los retardados. Así que llegue temprano, por favor. Llegue temprano, porque es parte de... Hermano Ramón, es parte de esa actitud de perseverar, de esa actitud de entrega, de reverencia. Ya hemos insistido que la reverencia no es un lugar a un lugar, sino a lo que hacemos. ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Muy bien, estaban ahí perseverando en oración. ¿Por qué la oración es la clave del avivamiento? Esa es otra pregunta interesante, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Orando. Siguiente pregunta, ¿por qué la oración es clave del avivamiento? El título que puse hoy a la plática es si Judas estaba predestinado, pero yo no sé si vamos a alcanzar a hablar de eso, sino para la otra semana. Si Judas estaba predestinado, 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento no es emoción. Ahí está una primera confusión. En una reunión donde la gente se haya sentido muy emocionada, puede salir, hoy hubo mucho avivamiento. El avivamiento no es momentáneo, como para decir, hoy hubo, en este ratito hubo. Y no es emoción. Las emociones son pasajeras porque responden más a reacciones de tipo fisiológico. Así como nosotros tenemos emociones, los animalitos tienen emociones. Y las emociones dependen de estímulos externos y se pasan rápido y se alternan con otras emociones, ¿no? Entonces las emociones son superficiales, las emociones no son profundamente racionales, las emociones no vienen desde lo más profundo de nuestro corazón. No son malas, no las estamos descalificando, lo único que estoy diciendo es que el avivamiento no es emocionalismo. Claro, vivimos en una época donde a las masas se les manipula a través de la emoción exacerbada. Desde los locutores en los programas de televisión que se la pasan gritando y haciendo como que están muy contentos, y los bailes y las músicas estridentes, hasta las arengas políticas donde el fondo
de la filosofía política no existe más que emociones, ¿no? Todo es manipulación. Hasta las iglesias donde no se predica nada bíblicamente profundo, solo se dan frases emotivas, ¿no? Hermanos, porque el poder del Señor está aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Ya, eso es todo, ¿no? Y cantar 10 cantos, 20 cantos seguidos, o peor, repetir el mismo canto 50 veces hasta que caigamos en el enardecimiento. Eso pasa en la mayoría de las reuniones. ¿Qué es eso? Emocionalismo. ¿Qué se busca al ponerle el volumen máximo a la música? Como si pusiéramos aquí unas megabocinotas, ¿no? Ya la gente se acostumbra, se le deteriora el gusto, se le deteriora el oído, y mientras uno no duraría 2 minutos ahí, la gente está horas ahí. Dizque cantando, porque ni se oye. Por eso digo dizque cantando. ¿Qué se está haciendo ahí en realidad? Solo se está emocionando a las personas, ¿eh? ¿Cuáles son las iglesias más exitosas, con más gente? Las que tienen conjuntos musicales de música comercial, ya sea rock and roll, balada, lo que sea. Cuando en la iglesia hay uno de esos grupos escandalosos de la misma música que hay en el radio, nada más que con letra cristiana, no, bueno, el show va a estar bueno, ¿no? Y es aparentemente gratis, porque después viene el pacto, ¿no? Pero ahí está lleno. El avivamiento, pues, no es emocionalismo. La prueba de ello es que muchas personas salen emocionadas de un culto y de otro culto y de otro culto, pero sus vidas no cambian. Ay, es que hoy oraron por nosotros y me caí. Y dentro de un mes, oye, ¿y en qué has cambiado? Sigue siendo el mismo, ¿no? Ah, es que hoy cayó polvo de oro. Es que hoy aparecieron diamantes. ¿Sí? Usted se me queda viendo. Pero se predica eso. Ya la gente se va muy feliz porque le cayó polvo de oro. No sé luego qué hizo con el polvo de oro, pero. Y entonces usted le rasca un poquito a cómo está la relación de su familia, la transformación de su vida, su conocimiento de la Biblia. ¿Sabe qué? No hay nada. Después de 10 o 20 años de emociones cada semana, donde cada culto va a recargarse la pila, pues donde cada culto va arrastrando la cobija para renovar su armadura, sigue siendo el mismo. Ese es el problema de la emoción. La emoción necesita estímulos nuevos constantemente, por eso es posible llevar a la gente casi a la histeria, a la hipnosis, a hacer lo que nosotros queramos si le estamos estimulando constantemente con emociones, ¿no? Bueno, eso lo hacen los propagandistas y de esa manera vende las empresas, ¿no? Eso lo hacen los fanatismos políticos y los fanatismos religiosos. Cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando de eso entonces. ¿De qué estamos hablando? De ser una iglesia más organizada, porque sí somos medios desorganizados, ¿eh? Yo soy muy desorganizado, entonces la iglesia es desorganizada. Avivarnos será organizarnos mejor, tener más planes, trabajar más. Sí, porque hay algunos hermanos aquí muy trabajadores, pero hay otros hermanos que, por más que se les invita, no los movemos ni con grúa. Un avivamiento será más trabajo. Un avivamiento es una entrega o una reentrega total, amorosa a Cristo. Un avivamiento es nuestra entrega total, amorosa a Cristo. Eso es realmente un avivamiento.
¿sí? Como resultado de eso van a venir otras cosas. Si estamos avivados, vamos a evangelizar, pero no al revés. No vamos a evangelizar para avivarnos. Primero es el avivamiento, luego el evangelismo. Primero el avivamiento y luego el trabajo y la organización. Primero es el avivamiento y luego la emoción. ¿Por qué? No es nada malo que en la oración o en el canto usted tenga deseos de levantar sus manos o las lágrimas asomen a sus ojos. Eso es perfectamente legítimo siempre y cuando sea resultado de una auténtica obra de Dios en nosotros, no de la mera emoción, no solo la emoción, algo que viene de más adentro. ¿Cuál es el obstáculo para ese avivamiento? ¿Por qué estar orando? Por lo pronto estos discípulos estuvieron en oración y ruego, como dice el verso 14. ¿Cuántos días? ¿Alguien recuerda cuántos días? 10 días. Estuvieron 10 días, ¿sí? Es importante perseverar, porque quizá después de 2 horas de oración, digamos, ya le pedimos a Dios, yo ya me cansé. Después de 2 días de oración, bueno, ya le pedimos, Dios no contestó, cuando sea su voluntad, ¿no? Ellos siguieron el tercero, el cuarto, el quinto, noveno, el 10º día. 10 días perseveraron en oración. ¿Y por qué es necesario perseverar en oración? Primero, parecería que hay que convencer a Dios o hay que esperar que en su soberana voluntad Él nos mande el avivamiento. Hasta suena espiritual eso, ¿no? Cuando Dios en su soberana voluntad decida mandar el avivamiento, lo mandará. Eso es equivocado. ¿Sabe por qué? Primero implicaría que si el avivamiento no ha llegado, es porque Dios no quiere. Y si somos tibios porque no hay avivamiento y Dios no quiere que haya avivamiento, entonces, ¿quién quiere que seamos tibios? Pues Dios, ¿no? Decir que el avivamiento va a llegar cuando Dios quiera implica decir que somos tibios porque Dios quiere. Entonces, cuidado con esa enseñanza, no es correcta, ¿sí? El Señor ya había dicho a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. El avivamiento es esta entrega que en consecuencia implica ser lleno del Espíritu Santo. De eso ya hemos hablado, pero hay que recalcar. Ser lleno del Espíritu Santo es una íntima comunión, una dependencia nuestra absoluta de Dios que está en nosotros. Eso es ser lleno del Espíritu. Y eso es lo que produce el avivamiento. Así que, ¿qué impide que yo en este momento sea lleno del Espíritu? ¿La voluntad de Dios? No, y ahora menos, porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Desde el día en que creímos, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, sí, el Espíritu está en nosotros, pero la pregunta es, ¿estamos rendidos a Él? ¿Estamos llenos? ¿Estamos gobernados por Él? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser llenos, rendirnos. ¿Qué impide eso? ¿Qué es lo único que puede impedir eso? ¿Ah? Siempre que hablamos de nuestra relación con Dios, podemos hablar de nuestra relación amorosa humana también. Si una pareja se quiere mucho, pero de repente hay algo que estorba, hay un enojo, algo que no se dice, pues se siente.
algo estorba a que la pareja esté bien, ¿no? ¿Qué se necesitaría para que se sientan plenamente unidos? Quitar el estorbo. En nuestra relación con Dios, ¿cuál es el estorbo? Solo hay un tipo de estorbo. Señores, que tengo muchos problemas, ¿eso es estorbo? No. Es que estoy enfermo, ¿eso es un estorbo? Es que no tengo dinero, ¿eso es un estorbo? Es que tengo tentaciones, ¿eso es un estorbo? ¿Cuál es el único estorbo posible? Un pecado. El único estorbo para el avivamiento, lo único que impide a alguien ser lleno del Espíritu es el pecado. Por eso la oración. Entonces la oración de estos 10 días no tiene como fin principal convencer a Dios de que mande el Espíritu Santo. No estaban pidiendo eso los discípulos. Señor, manda el Espíritu Santo. Y Dios dice, ay, todavía no me convencen. Oren un poquito más, a ver si. Esa no era la petición. En este sentido, la oración es ante todo una solicitud a Dios, un permitirle a Dios que nos muestre lo que estorba en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que orar y orar a veces semanas o meses y no llega a esa experiencia? ¿Sabe por qué? Porque hay cosas en nosotros que no queremos ver, que no queremos dejar, que ni siquiera queremos reconocer. Entonces podemos seguir orando y mientras no lleguemos a ese punto, sigue habiendo estorbo, ¿no? Hay un versículo que leímos hace como 2 domingos. Cuando el Espíritu venga, decíamos que convenía que Jesús se fuera, ¿no? ¿Por qué? Cuando el Espíritu venga, redarguirá al mundo de justicia, de pecado y de juicio, ¿no? Redarguir de pecado es que el Espíritu me alumbra para ver las fallas que hay en mí. Ver las fallas que hay en mí no es fácil. Una persona va 20 años con el psicoanalista, cada semana se recuesta 2 horas en el diván y platica, y después de 20 años no ha resuelto sus problemas. Tal vez ni siquiera se ha dado cuenta cuáles son sus fallas, ¿no? Confesar las fallas no es fácil, aunque hay programas donde las personas van a contar sus problemas, y entre más escandalosos los problemas, más público hay, ¿no? ¿Verdad? La mamá andaba con el novio de la hija y ahí están los 3 diciéndose y agarrándose del chongo y el locutor o la locutora preguntándole al público qué opina, ¿no? Aparentemente están confesando sus fallas, pero ¿alguno de ellos está allí para decir exactamente sus fallas? Confesar los pecados no es fácil, ¿no? Hay cristianos que oran de manera sumaria. Señor, y te pido perdón por todos los pecados. Oye, espérate, ¿cuáles son todos? ¿Qué pudiera haber hecho? Encima, que pudiera, ¿no? Eso no sirve, ¿no? Necesitamos confesar. Para confesar primero tenemos que recordar. ¿Por qué recordar? Pues porque un día Miriam me prestó 100 pesos. Es una hipótesis. Y yo nunca se los pagué y ya se me olvidó. ¿Hay una falla allí? ¿Verdad que sí? Algún día en oración, cuando yo diga, ¿a quién le debo cualquier cosa? ¿A quién no le he devuelto? ¿A quién tengo que resarcir de un daño? Cuando yo empiece a orar de esa manera, va a llegar un momento en que diga, a Miriam no le pagué sus 100 pesos. Y a Dani no le devolví su libro, ¿verdad? Y a Anita no le pedí perdón por hablar mal de ella. Es una hipótesis. ¿Sí?
cuando el Espíritu me empiece a recordar y a alumbrar aquello que ni siquiera recordaba, ¿no? Esa es una manera. Otra de las maneras es empezar a reconocer que eso que yo decía que no era malo, sí es malo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre justificamos lo que hacemos, no lo que hacen los otros, ¿eh? Ahí sí tenemos dedo flamígero, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos, bueno, lo que yo hago no es chisme, ¿eh? Yo te comento para orar, pero no es chisme, ¿verdad? Nosotros no chismeamos, ¿verdad? Nosotros no hacemos pecado, nosotros siempre tenemos justificaciones, siempre tenemos la razón, siempre el que está equivocado es el otro. El juez debería ya de darme a mí la sentencia a favor, porque el que está mal es el otro, el que tiene la justicia soy yo. Siempre lo vemos así, ¿o no? Siempre. Es más, hermanos, ¿quién es el que nos ofende siempre? ¿El otro o no? Cuando usted diga, Señor, a ver, si el otro me ofendió o no, no lo sé y no me importa. Yo ofendí. Ah, caray, ya cambió la cosa, ¿no? Yo me equivoqué. Yo fui injusto. En realidad no era yo el que tenía la razón. Cuando digamos eso, ya estamos avanzando en el avivamiento, ¿no? Porque mientras esas cosas no se reconozcan, el estorbo permanece. No se trata de una especie de terapia de cuarto y quinto paso, donde te llevas a la persona 3 días y pretendes que se acuerde de cosas que pasaron desde que estaba en el vientre de su mamá. Eso es otra manipulación. Le pueden llamar el encuentro, el retiro, la hacienda, los ejercicios espirituales, póngale el nombre que quiera. Esa es otra manipulación. El sentimiento de culpa no se fabrica humanamente, no se debe de intentar lograr, porque eso es negativo, es destructivo y se presta a total manipulación. Si yo te hago sentir que estás tan mal que te vas a ir al infierno, cuando tú empieces a llorar y a sentir, pobrecito de ti, te vas a ir al infierno, ya te puedo manipular como yo quiera. ¿Sí? Cuidado. La convicción de pecado tiene que ser una auténtica acción del Espíritu Santo, no de nosotros. Es muy fácil lograrla si yo los convoco a un retiro, les preparo todos los versículos de condenación, los bombardeo con ellos 2, 3 días, no, ustedes van a acabar en el piso, ¿no? Y ya avancé bastante en la destrucción de su personalidad, que es lo que hacen todas las sectas destructivas. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sea el Espíritu Santo el que nos indique lo que está mal en nosotros. A veces le puede tocar a algún hermano llamarnos la atención, ¿no? Si usted ve a algún hermano pecar, con mucho amor y con mucha discreción, acérquese y dígale, hermano, me parece que esto estuvo mal. ¿Sí? Ya. Sin chismes, ¿eh? Yo sé que aquí no hay chismes porque solo se lo decimos al de más confianza. Claro, pero el de más confianza se lo dice al de más confianza y ya, pero no hay chismes, ¿no? No se lo diga a nadie más que a la persona indicada. Hermano, me parece, además me parece, yo no puedo estar seguro, ¿no? Ni sé tu actitud, no sé tu corazón. A mí me parece que esto. Pero si hay amor, ¿eh? Pero el ser redargüidos o el reconocer la culpa cuando la conciencia no nos ayuda lo suficiente, es una acción del Espíritu Santo y nada más. Si se fabrica, caemos en la manipulación, caemos en la condenación y hasta en el resentimiento.
Si yo les dijera, a ver hermanos, pídanse perdón ahorita, y no es el Espíritu el que nos está moviendo, entonces no falta alguien que se va a parar y va a decir, hermana, perdóname porque yo dije de ti, pero es que tú, no, pero sí, pero es que tú también, no, ya, aquí sale peor la cosa, ¿no? O sea, no se puede fabricar eso. Es el Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo no lo hace en 2 minutos. El Espíritu Santo no nos redarguye de pecado en 2 minutos. ¿Por qué? ¿Usted ha pecado 2 minutos en su vida? Pues, ha pecado años, ¿no? El Espíritu Santo nos va a redarguir en un lapso prolongado. Hay que aclarar muchas cosas. No estoy hablando de que no estemos perdonados. Desde el día en que creímos, recibimos por la fe el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Podemos dejar eso primero muy en claro? Voy a decirlo nuevamente. Desde el día en que creímos en el sacrificio expiatorio de Jesús, en el amor incondicional de Dios, recibimos, aceptamos por la fe el perdón que Él nos otorga de todos los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Es usted una persona perdonada? Sí. Entonces, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Ahí está la cosa, ¿no? Volvamos al ejemplo de las relaciones humanas amorosas. Una pareja, vamos a suponer que está casada, ¿no? Bueno, pero hoy se enojaron. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hoy se divorciaron? ¿Verdad que no? Los casados se enojan todos los días. Bueno, unos que no vinieron hoy, ¿no? Pero no quiere decir que están divorciados. Muy bien, ¿qué se requiere después de que se enojaron? Y aprovechemos la vuelta, ¿no? La digresión. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué quiere decir? No permitas que se haga de noche y tú sigas enojado. Bueno, entonces, cuando la pareja está enojada, está estorbada su comunión, pero no están divorciados. Aquellas cosas que a Dios no le hemos confesado y aquellas cosas que no hemos abandonado, no nos han separado de Dios, seguimos siendo hijos de Dios, templo del Espíritu, propiedad suya, pero la comunión con Él está estorbada. No podemos escucharlo, no podemos disfrutarlo y no estamos entregados a Él. Dios no mira los pecados de manera cuantitativa. ¿Qué es cuantitativa? Pues es que yo hice poquitos pecados y chiquitos. Entonces, pues yo creo que con Dios no tengo problema porque mis pecados son chiquitos. O porque sí tengo uno grandote, pero es el único, ¿eh? Todo lo demás, yo estoy muy bien. Pues este pecado, pero bueno, soy humano, ¿no? No es un asunto de cantidades con Dios, ¿eh? Es un asunto del corazón. ¿Me amas o no me amas? Eso es todo. Es cualitativo. ¿Me amas o no me amas? Entonces, ya estamos perdonados, pero que estemos perdonados no quiere decir que nosotros no tengamos fallas. A ver, perdón que luego les pregunte, ¿cuántos saben que están plenamente perdonados? Okay. ¿Cuántos de estos perdonados no tienen fallas? ¿No tienen fallas? Bueno, 2 no tienen fallas, ¿ok? Los demás tenemos muchas y todos los días, ¿verdad? Entonces, ahí está la paradoja. Estamos perdonados, pero tenemos fallas, estamos creciendo, estamos en un proceso que se llama entera santificación, ¿no? Estamos caminando hacia la entera santificación y para ello es necesario que vayamos reconociendo de nuestra vida todo lo que haya que corregir. Y lo que hay que corregir no se corrige por una oración mágica. ¿Cómo sería una oración mágica?
como a veces se dice en estas doctrinas de maldición. Bueno, aquí hay una persona que es alcohólico, seguramente su papá o su abuelo eran alcohólicos, entonces le heredaron la maldición de alcoholismo. Ahorita vamos a orar y vamos a reprender toda maldición de alcoholismo. A partir de esa oración, la persona ya nunca va a tomar. Eso no existe. Eso no existe. En primer lugar, los papás en ese sentido no nos heredan nada. Tal vez con la conducta, sin querer, nos enseñan lo que no tenían que habernos enseñado. Y nosotros imitamos lo que no teníamos que haber imitado. Pero la solución a eso no es que llegamos a una oración para reprender una maldición. Es que el cristiano empiece a someter a Dios esa área de su vida y vaya siendo lleno del Espíritu Santo y vaya primero reconociendo por el Espíritu Santo qué motivaciones, qué dolores, qué orgullo le lleva al vicio. Ustedes saben que los vicios son resultado de buscar la gratificación a dolores, a recuerdos dolorosos. Se busca una gratificación, aunque sea momentánea. Y cuando la encontramos en algo y recurrimos constantemente a ella, se cultiva un vicio. Entonces no se trata solo de eliminar el vicio como un hecho aislado, sino de empezar por una revisión profunda del corazón, de los resentimientos, de la memoria, del dolor, del orgullo, hasta entender por qué me pasa lo que me pasa. Y tener una lucha que es larga, que es difícil, que no la puede entender el que no la vive. El que no tiene ese tipo de problema cree que es muy fácil porque él no lo ha vivido, pero no es así. ¿De acuerdo? Entonces, la regeneración, la entera santificación es este proceso contrario a aquel movimiento en el que íbamos para abajo, destruyéndonos, degenerándonos cada día. Ahora hay que volver ese camino, desandar ese camino y volver a subirlo poco a poco. Perdonados ya estamos, pero necesitamos reconocer qué nos estorba, qué no hemos resuelto y qué seguimos haciendo que Dios no quiere que hagamos. Ahora, otra cosa, mucho cuidado. No es que Dios nos está pidiendo ser perfectos antes de llegar a Él. No se vaya a malentender esto, porque me ha pasado. Le pregunto a una persona, ¿por qué no te has bautizado en agua? Y me dice, es que todavía fumo. Caray, ¿y dónde dice la Biblia que para bautizarte ya no tienes que fumar? Ya sé que ya me están viendo cuernos, ¿no? No estoy diciendo que fumar sea bueno, no es saludable, pues, eso ya lo sé. Pero Dios no me está poniendo requisitos que yo tengo que cumplir antes de aceptarme. Dios primero me acepta. Eso es lo que quiero aclarar. Dios primero me acepta. Hermano, ¿por qué no oras para ser lleno del Espíritu? No es que yo todavía tengo muchas fallas. A ver, Dios no me está pidiendo que yo resuelva mis fallas. No está esperando que yo ya no tenga fallas. Eso no está esperando Dios. Dios está esperando que yo esté dispuesto a que Él me ayude a superar las fallas. Hay una diferencia, ¿no? Miren, a ver si puedo ejemplificarla mejor. Lo que no debe ser, Señor, te prometo que ya no voy a fallar. Y ahora sí ya me voy a esforzar y cuando ya no falle, entonces ya voy a pedir el Espíritu Santo. A esa postura le ponemos un tache, ¿no? La otra postura es, Señor, yo fallo, reconozco que es una falla, que es un pecado, me arrepiento, quiero que en tu gracia me ayudes a superar esto, me entrego a ti. Estoy dispuesto a que tú lo hagas. A esa le ponemos una palomita, ¿ok? Estoy dispuesto a que tú lo hagas, es diferente a cuando yo lo venza, voy a venir a Dios. Porque ¿sabe cuándo va a venir a Dios? Si espera usted no tener fallas, nunca, siempre vamos a tener fallas. Dios no me está diciendo, ya no peques y entonces búscame.
Dios está diciendo, ¿estás dispuesto a que yo te ayude a no pecar? Pero aún ahí está el problema, porque a veces en el fondo de nosotros decimos, pues sí, Dios, yo sé que sí tú me puedes ayudar a no pecar, pero es que el pecado está tan rico que, espérame tantito, espérame, dame tiempo, después te lo pido, ¿no? Por una cosa o por otra, o sin decirlo, le damos largas. ¿Y sabe cuál es el resultado? No nos entregamos a Dios. Y nos entregamos así como de lejitos, ¿no? No, bueno, sí voy al culto, sí canto, claro que oro, procuro portarme bien. Pero una entrega absoluta, ¿cómo cuesta trabajo? Hay que ser sinceros, Una entrega absoluta cuesta mucho trabajo porque tenemos muchas otras deseos, prioridades, preocupaciones, que no es que tengan que dejar de existir. El problema es que les damos ese primer lugar. Y dejar de darle el primer lugar a otra cosa, eso es lo difícil. El primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra decisión, en nuestro amor, lo tiene que tener Dios. Pero si somos así muy sinceros con nosotros mismos, vamos a ver que hay muchas cosas que ocupan ese lugar, ese tiempo, esos pensamientos. No estoy diciendo que no se ocupe usted de nada más, o sea, claro, hay que trabajar, hay que preocuparse, hay que estar con la familia, hay que descansar, hay que divertirse, hay que estudiar, todo está bien. Lo que estoy hablando es que ocupa la prioridad. ¿Cuál es esa preocupación última? Eso que me concierne en última instancia, eso que se determina como para mí tiene el valor de ser o no ser. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sin lo cual me muero? ¿Qué es eso para lo cual vivo? ¿Qué es eso para lo cual todo lo demás que hago es secundario y está enfocado a esto que es primero? ¿Qué es eso? Puede ser el dinero. Todo lo que hacemos está enfocado al dinero. Todo lo que hacemos está enfocado a la familia o a alguien que queremos mucho. Todo lo que hacemos está enfocado a nosotros mismos, a nuestro placer. Cuando verdaderamente todo se convierta en secundario y esté enfocado a Dios, como lo que me arroba, me embarga, como aquello hacia lo cual deseo infinitamente, aquello que determina que soy o dejo de existir, sea Dios. Pero ¿cómo puedo llegar a eso? Necesito la oración, digamos, oración, meditación, como camino, en primer lugar, de confesión. Dígame un versículo donde dice, cuando ores, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. ¿Dónde está ese versículo? ¿No está? ¿No ha leído su Biblia? No está ese versículo. ¿Se puede orar con los ojos abiertos? Entonces yo le recomiendo que ore con una pluma y un cuaderno y cada vez que el Espíritu le redarguya de algo, anote. Y soy orgulloso. Y yo pensaba que era bien humilde. Es más, yo pensaba que era el más humilde de todos. Pero creo que sí soy orgulloso. Creo que soy rebelde. Híjole, yo pensaba que no, rebeldía no, pero vaya apuntando. Son básicamente dos tipos de cosas, los pecados y las actitudes. ¿Qué son los pecados? Esos actos puntuales. Ofendí, me enojé, mentí, robé, etcétera, ¿no? Esos son actos puntuales. ¿Cuáles son las actitudes? Son sentimientos permanentes. El que es orgulloso 30 segundos y ya se le quitó. Era orgulloso ayer, es orgulloso hoy y seguirá siendo orgulloso mañana. ¿No? El que es codicioso el año pasado y este año. El que es rebelde este año y lo será el que viene. Entonces, pecados y actitudes. Son dos cosas que hay que ir anotando.
Les comparto que por experiencia propia uno se puede pasar 10, 15 días y sigue anotando cosas, y sigue anotando. Por eso necesitamos perseverar en oración. Porque cuando llegue el momento, y a veces nosotros no lo podemos saber, ya no hay obstáculo, el Espíritu Santo nos inunda. Por lo pronto nuestra oración tiene que ser: Señor, abre mis ojos, líbrame de los pecados, aun de los que me son ocultos. Dice el salmista, o como decía el profeta: examina mi corazón con la lámpara hasta el último rincón para ver si no hay levadura. Es Él quien lo hace, pero lo hace cuando yo estoy dispuesto. Cuando yo entro en este proceso de comunión con Él, de diálogo con Él, para que Él traiga a mi memoria y a mi conciencia las cosas que me estorban, que pueden ser muchas. Mientras esto no suceda, el Pentecostés puede seguir esperando. ¿Sí? Hay que estar rendidos. Cierro diciéndoles que cuando aquella tarde en el aposento alto que les contaba del centro histórico, llegó un momento en que le dije a Dios: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. A lo mejor exageré en el ejemplo, pero dije: si ahorita me dices que no regrese a mi casa, que me vaya al África, tenía yo 16 años, estoy dispuesto. Recuerdo que en ese momento de total disposición llegó esa esperada bendición, ¿no? Es decir, necesitamos esa entrega absoluta que debe de ser, diríamos, practicada constantemente. Porque a lo mejor el año pasado yo sí estaba bien entregado a Dios, pero este año ya no tanto. ¿Me explico? Hay que estar vigilantes, vigilantes. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro, en estos pasajes que vamos a ver, fue lleno del Espíritu, era un líder de los apóstoles? Por allá en la carta a los Gálatas lo encontramos ya incluso arrastrado por la hipocresía de los judaizantes. Es posible que el que está entregado después no esté entregado. Por eso hay que mantenerse vigilante. Por eso diría Jesús: velen y oren. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reflexionar en tu palabra, de preguntarnos qué estaban haciendo los apóstoles, por qué estaban orando, por qué fue necesario este periodo de oración antes del Pentecostés. Ilumina nuestras vidas para que vivamos confesando, siempre abriendo nuestro corazón a ti, dispuesto a ser examinado por ti, dispuesto a corregir hechos y actitudes que estorban nuestra entrega, ese amor que es el único que tú esperas y que no aceptas menos que ese amor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.